recordemos que el Festival de Ñandutí es uno de los festivales más tradicionales, 100% paraguayo, que siempre apuesta por lo nacional con grupos nacionales. Se canta guarania, se canta polka paraguaya y realmente la gente vibra, la gente vive en ese festival 100% paraguayo. Upe chaite, Shangiru, ha vei upepe lo mitando y catuyo por ejea muy bae. Ñandemba etete por ejea ha upeara ahí petein requisito gana jaua Ñandutí oro ha Ñandutí de plata. Ndere por ejea muamboe por ejea muetendawi. De Catumo aire gana. Yo también estuve cantando en ese festival y realmente sentí esa emoción y la forma en que la gente vive en esa ciudad y cómo realmente aman lo nuestro. Y recordemos, ¿no?, que este festival premia a los mejores grupos que se presentan en la noche central, ¿verdad? Y en este año el Ñandutí de Oro fue para el grupo Surgente, que de nuevo se volvió a conformar, y el Ñandutí de Plata para el grupo Caraí Tereré, que nos puedes contar un poco acerca de la conformación también, ¿no? Exactamente, y valorar y rescatar que ambos son grupos de la ciudad de Itagua y que la gente de Itagua es muy fanática de sus músicos. Esa noche realmente tuvieron también los chicos de Richard Palma, realmente un festival maravilloso y también ellos disfrutando primero que nada de sus artistas y luego de artistas foráneos, realmente valorable también lo que hace la gente de Itagua y como decía, un festival que en su sello ya lleva la denominación de 100% folclore, como también los presentadores, porque de los 4 presentadores que tuvieron esa noche, 2 son de Itagua, que son justamente la mujer, la querida Daniela también, Acosta, que vive en Villarrica, pero es una embajadora de su ciudad porque siempre ella va mencionando donde sea que esté a su querida Itagua, entonces realmente valorable el amor que la gente le tiene a su ciudad y a su festival, sobre todo que es la edición número ya 39, el año que viene con la edición número 40 también, ellos tienen preparado un festival magnífico, también creo que tienen en mente ya expandir un poco más el festival y realmente más que desearle éxito a esa gente no podemos, ¿verdad? Porque maravilloso el trabajo que vienen haciendo. Y obviamente la folcloreada se hizo presente también con nosotras que estuvimos hablando con los artistas que son los principales actores de este festival, así que vamos al material. Bueno, estamos en compañía del señor Eduardo Aguilera, él es integrante del grupo Surgente, justamente aquí de la ciudad de Itagua. También muy buenas noches, señor Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muchas gracias, Ancier, por el apoyo siempre. Antes que nada, felicitarte por el trabajo que estás haciendo. Te seguimos siempre, Noelia, así que un placer en serio estar en tu presencia, ¿verdad? Y gracias. Porque nos estás visitando, porque creo que primera vez en la ciudad de Itagua. Así es, la primera vez la folcloreada en el Festival de Ñandutí, un gusto realmente poder compartir con ustedes, ya los vimos cantar en escenario realmente espectacular, felicidades también. Bueno, contanos un poquito para vos personalmente, ¿qué representa el Festival de Ñandutí? Particularmente describir esto es muy complicado, Noelia, porque es mi ciudad, acá me crié, tuve la oportunidad de viajar bastante, de conocer muchos lugares, pero Itagua no la cambio, así que cada año esto va aumentando de gente, como te das cuenta, hay gente ya parada, no hay lugar, así que para mí es muchísimo esto. Es una sensación muy rara, sinceramente, de satisfacción, ¿verdad? Y eso, estoy contentísimo con mi pueblo, contentísimo con esta fiesta que estamos viviendo hoy. Qué lindo que en tu pueblo puedas vivir esta fiesta. Y bueno, respecto al requisito del festival, de que tiene que ser 100% folclórico, comentar un poquito respecto a eso. Es un debate que está ya acá instaladísimo en la ciudad de Itagua, pero bueno, yo particularmente apoyo esto. Un pueblo sin identidad está tendido a desaparecer, esa es mi frase, está condenado a desaparecer, la identidad es todo, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo con que se mantenga esto, ¿verdad? Y nada, fue un tema de debate realmente bastante ya tratado, pero yo particularmente pienso que debe seguir así, ¿verdad? Bueno, estamos con esta cuña porada de Itagua que está justamente hoy ya con este hermoso traje. Ñandutí, ella es una de las presentadoras en esta noche. Buenas noches, Nadia, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿cómo están? Muchísimas gracias por estar en Itagua esta noche tan especial para nosotros. Bueno, contanos, ¿qué representa para vos el festival del Ñandutí? Wow, representa muchísimas cosas, porque yo soy itagüeña, nacida, criada y malcriada en esta ciudad. Y como nadie es profeta en su tierra, pero yo tengo la suerte y el privilegio de estar en este escenario, la verdad que representa algo muy importante. Entonces estar en este escenario es algo que atrapa muchísimo, mucha adrenalina y por sobre todo compartir con este público maravilloso es algo muy peculiar para nosotros. Lo bueno de la comisión organizadora es que elige 2 mujeres itagüeñas para que estén justamente en esta noche haciendo la conducción. Y bueno, un festival 100% folclórico también, ¿verdad?
Eso decía yo, tenemos el placer y el orgullo de ser el único festival del país netamente folclórico. Es sumamente difícil, porque la gente escribe en la página del festival y te dice, pero ¿por qué no le traes a tal grupo, verdad? Es que el festival se centra mucho en eso, porque lo que busca es preservar justamente nuestra cultura y nuestras raíces. Es difícil, pero nosotros podemos lograrlo hace 39 años. Eso me decía justamente un artista, que la exigencia de la comisión organizadora es 100% folclore, o sea, no podés tener otro repertorio que no sea folclore nacional, así es. Imagínate que un grupo hace un tiempo atrás podía haberse llevado el ñandutí de oro y introdujo un tema que no era folclórico, entonces quedó eliminado del festival. Es así, porque se esfuerza muchísimo la comisión en hacer esto y bueno, tratan de cumplir a cabalidad ese reglamento, por decir. Muy buenas noches, señor Alfredo, ¿cómo estás? Gusto saludarles a ustedes, gracias por la cobertura también. Y bueno, un festival de nivel como es el de ñandutí, un gustazo enorme compartir con ustedes y bueno, ser parte integrante también del equipo de presentadores. ¿Hace cuántos años que venís presentando el festival? Pues la verdad que estos últimos 3 años estamos acompañando muy de cerca, gracias también a los amigos, a la confianza, pero ya de trayectoria en lo que es los eventos de este tipo y muy contento porque realmente el trabajo, el sacrificio, la perseverancia hace un poco también a que este evento de primer nivel seamos parte de ello. Para vos, como de manera personal, ¿qué representa el Festival de Ñandutí en sí? Y Festival de Ñandutí evidentemente está ante uno de los mejores del país. Si no es el mejor, es uno de los mejores indudablemente. Sabemos que la calidad de los artistas, la organización en sí y quienes integran esto se nota. Por eso realmente felicito a la organización por hacer un festival de tan alto nivel que realmente deja muy bien al país. Buenas noches, Matías, ¿cómo estás? Muy bien, muy agradecido por participar en esta 39ª edición del Festival de Ñandutí. Es un honor para mí recibir este premio. Realmente el honor de nosotros también de poder entrevistarte y contarnos un poquito cómo fue esa experiencia del prefestival, cuántas horas esperaste para tocar, con quién viniste a tocar, de dónde sos también. En el prefestival yo era el número 8, no era tantas horas lo que esperé. Al participar me sentí muy emocionado, yo no pensaba que iba a entrar en el festival, pero al entrarme por poco no grito y se me sale el corazón por la boca. Contanos dónde sos, Mati. Yo soy de Caguazú, vivo en el centro de Caguazú, en el centro mismo. La capital de la madera. De la madera. Bueno, contanos tu experiencia esta noche aquí en el festival, ya en la noche central. A mí me gustó mucho el festival porque recibí este premio que me otorgaron a mí, ¿verdad? Pero sigo esperando el trofeo Félix Fernández. ¿Hay otro premio también que se otorga esta noche? A los 4 participantes que ganaron el prefestival se le da otro trofeo al mejor. Buenas noches, Néstor. Buenas noches, Edu. ¿Cómo están? Bien, súper. ¿Cómo te va a dejar a Odache Corazón? Y por ahí te reía, a tu favor, y me penendive. Qué gusto realmente encontrarte. Sí, cada vez que estamos tocando, vamos a encontrar a vos. Creo que vamos a estar felices todas las veces que tocamos. Ah, uy, por el piropo, Néstor. Una canción, ya sabes cuál. Esa era, ya sé cuál es. A que se ande quiere. Ay, para. Bueno, buenas noches, Edu. ¿Cómo estás? Espectacular, ya quiero tocar. Me imagino. Bueno, cuéntenos un poquito qué representa para ustedes el Festival Nacional de Ñandutí. Realmente para nosotros estar acá es muy importante. Sabemos que es un festival tradicional de los más importantes del país. Así que para nosotros es un honor estar acá, ¿verdad? ¿Es la primera vez que están acá? Es la primera vez que estamos acá. Qué bueno. Hoy el debut. Qué bueno. Y bueno, cuéntenos un poquito acerca del repertorio porque sabemos que es un festival 100% folclórico. Ese es el desafío, pero realmente venimos a tocar nuestras canciones con tinte folclórico en uno de los festivales tradicionales, más tradicionales de nuestro país, en su 39ª edición, si no me equivoco, de 1970. Realmente es un honor. ¿Qué músico no quiere un ñandutí de oro en su haber? Esta es nuestra primera edición, así que sin expectativas, pero presentando todo lo que son nuestras músicas, digamos, de un tinte más folclórico. Bueno, estamos aquí con otra de las presentadoras de este festival, también una cuñada hermosa, Yuki, la querida Daniela Acosta, oriunda también de aquí de Itagua. Muy buenas noches, Daniela, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenidos a la capital del ñandutí. Gracias por venir a acompañar nuestro evento, nuestro orgullo, nuestro festival. De verdad estamos de fiesta, porque en marzo en Itagua es tiempo de festival. Hay fiesta en mi pueblo. Genial, me encanta esa frase de que en marzo es tiempo de festival. Y contanos un poquito, Dani, porque vos sos de acá. ¿Hace cuántos años trabajás como conductora del Festival del Ñandutí?
Esta es mi edición número 6 de manera ininterrumpida desde el 2012. Un año no estuve porque viajé y después desde el 2012 ya estamos aquí. Miguel Zuluaga, que fue locutor, conductor del festival durante muchísimos años, sugirió que las mujeres tenemos que ya ganar nuestro espacio en el festival local y es así que sugirió mi nombre en aquella oportunidad. Yo era la única mujer. Año siguiente ya se sumó Nadia y seguimos trabajando juntas y de verdad es un festival que nos obliga muchísimo porque es nuestra casa y nos subimos de nuestra gente y estamos así con Pini desde el inicio hasta el final. Embajadora de tu ciudad también, porque sabemos que donde sea que vayas siempre he mencionado a tu querida Itauguá. Pues sabes que yo estoy tan orgullosa de haber nacido en Itauguá, entonces vivo en Villarrica, van a ser 8 años, pero nunca olvido de que soy de acá y no lo voy a olvidar jamás. Y en los festivales que trabajo yo siempre trato de llevar algo de Ñandutí. Si no llevo algo de Ñandutí, igualmente menciono que soy de la ciudad de Ñandutí, así que Chaguaray te irá a esa ciudad. Había te leía veía tu jauere roñen en dive Daniela, apetei maiteía veía añuan de guará, auyetaite. Auye PM Peyuseo BP, ya la artesanía y por Amea, Peyuan Itahuape, la artesanía más representativa del Paraguay, nuestro orgullo, hecho por nuestras artesanas. Gracias por venir. Contanos un poquito, don Silvio, buenas noches antes que nada y contanos un poquito qué van a presentar esta noche. Y de hecho que nosotros hace mucho tiempo venimos trabajando en lo que significa la difusión de la música paraguaya y empezábamos a cantar música patriótica en el escenario cuando emigraban tantas personas a España. Y decíamos nosotros que nosotros los cantores tendríamos que decir algo desde el escenario, no solamente llevar entretenimiento, sino el cantor cuando está en el escenario tiene que enviar, tiene que dejar un mensaje. Entonces apostamos a la música patriótica y de hecho que eso marcó un sello muy especial para el grupo. Nosotros hace 24 años que estamos caminando con este grupo y de hecho que te digo que la filosofía más seria es esa y por sobre todo defender lo que es nuestra cultura. Por eso cuando nosotros empezamos a organizar este festival, porque yo ya hace 30 años que soy miembro de la comisión, ya era mucho más joven, ¿verdad? Y decíamos que teníamos que nosotros plantear algo diferente. No puede ser que con la música paraguaya la gente no pase bien. Esa era una mentira y ahora podemos demostrarle a toda la gente, a propios y extraños, que la música paraguaya sirve como para pasar bien y específicamente con buena gente. Robu aiterei dalman de ikatu jaurero que shauka PM umima y por ave bañaneta barandure jewa ahuye taiteone muru jaure ye ko domingo orangirumuera Paraguay te veru pibe ha ambue ha magma domingo y por jarota Paraguay te veru pibe. Asimismo, no, y también contarle a toda la audiencia, animarles a que valoremos y estudiemos nuestro idioma. Ya empecé a estudiar guaraní. Ya pa ver shangiru oñe peruma dalma veía teneo peja po ave chupe guaná. Ahuye Noé, y muchas gracias a todos por acompañarnos y nos vemos el próximo domingo en una edición más de La Folclorea. ¡Ney que lo mitad!